De todas maneras, mucho mejor. Ya. Estamos partiendo entonces. Otro tiempo de cena más, otro día miércoles. ¿Cómo estás, Marieta? Bien, gracias, Cristian. Antes de mencionar a nuestros invitados, quisiéramos mandarle un abrazo muy grande a toda la familia biológica, amistosa y teatral de un gran actor que se nos fue, el actor Pepe Secal. Yo tuve el gusto de entrevistarlo muchas veces, de trabajar con él en otro plano, haciendo difusión a la obra donde él estaba, y solo puedo decir que es una persona generosa, cálida, lleno de historia. Su estadía en Moscú le dio para una cantidad de anécdotas, de vida, de viajes. Una persona muy generosa. Le mandamos un abrazo muy grande, ¿cierto? Así es, porque finalmente él también tenía una trayectoria no solo en el teatro, sino que también televisiva. En la televisión y en el cine. Por lo tanto, toda la gente tenía un gran aprecio por él. Y también nos es muy importante resaltar justamente como un pequeño homenaje, un sentido homenaje, a aquellas personas que no están también. Y él obviamente que forma parte de aquella lamentable lista. Así que por ello también es que Escenix también en un pequeño homenaje lanzó La Noche de los Volantines, que va a estar disponible de forma gratuita en las plataformas de Escenix, como forma parte también del archivo de Ictus. Así que usted puede una obra emblemática mirarlo. de esa compañía, una obra emblemática donde participa entre otros nuestro querido Pepe Secal. Cariño a su hija Adela, cariños a su pareja Jenny y cariños a todos sus compañeros de Ictus. Y también tenemos algo muy importante que contarles, diametralmente opuesto a lo que acabamos de decir, y es que cumplimos un año de transmisiones. Esta semana cumplimos un año desde que los estamos acompañando con estos pequeños conversatorios, humildad absoluta y con gran amor y con gran cariño. Que Marieta también, un gran agradecimiento también a toda esta labor que hemos ejercido y hemos hecho durante todo este año. No, gracias a ti por querer estar acá conmigo, conversar. Y gracias a ustedes que nos siguen y que nos ven. Y nos acompañan durante todos estos días. Y a todas y todos los artistas que han querido venir a conversar con nosotros de esta manera creada a través de la pandemia nomás. Bueno, y vamos a lo nuestro. Nos convocan hoy día dos grandes actores. Y directores, y dramaturgos, y guionistas. Tal cual. Completos. El primero, Rodrigo Muñoz, de la compañía Chilean Business, muy querido por ustedes, conocido actor de televisión, de teatro, gran comediante, director, que nos va a hablar de La Ciudad Sin Ti, una obra que recoge las crónicas de Pedro Lemebel, donde él fue coadaptador y codirector junto a Claudia Pérez, que vuelve al Teatro Nescafé de las Artes desde el 15 de julio. En el segundo segmento vamos a estar con Juan Pablo Bastías, que también es actor y director, y dramaturgo de la obra Los Archivos de Ching Ling, que se va a estar mostrando durante estos días por las plataformas de Matucanacía. Así es que también vamos a estar conversando con él. Una obra de ciencia ficción. Absolutamente. Tenemos dos géneros totalmente distintos. Una adaptación de crónicas del gran escritor Pedro Lemebel y una obra de ciencia ficción. Vamos entonces a invitar a Rodrigo para que por lo demás tiene una sorpresita que contarnos también, ¿no? Y ahí está Rodrigo. Hola. Rodrigo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un abrazo enorme a la distancia, ¿cómo estás? Bien, aquí ansioso esperándolo para la entrevista. Gracias. Bueno, aquí estamos entonces para que iniciemos la conversación. Partimos conversando, Rodrigo, de la relación de ustedes como compañía Chilean Business con Pedro Lemebel, porque de ahí sale todo este trabajo que ustedes hicieron, ¿no? De esta relación cercana que tenían con él. Bueno, nosotros nos conocimos el año 2000 con Pedro. Nosotros lo ubicábamos de antes porque ellos tenían este grupo de las yeguas del Apocalipsis, que hacían performance, qué sé yo, y una vez me invitaron a trabajar con ellos hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando teatro recién. Y era una cosa muy menor, que participábamos como en grupo. Y ahí los conocí, pero habíamos perdido todo contacto hasta el año 2000, que leímos sus crónicas, leímos la crónica de Pedro, y nos acercamos a preguntarle si podíamos teatralizarlas. Y
La verdad es que no nos conocía, además la Claudia y yo veníamos de la Universidad Católica, éramos heteronormados, éramos muy diferentes a como era Pedro. Sin embargo, él no tenía prejuicios, ¿sí? Así que nos dijo, bueno, veamos primero lo que pueden hacer y después vemos si digo sí o no, digamos. Ah, Y nos pusimos a ensayar, a trabajar, llamamos a Aníbal Reina, porque necesitábamos un personaje mayor que hacía una abuela de detenido desaparecido, pero la queríamos hacer con un hombre. ya, Entonces sí. la hizo Aníbal Reina, y ahí él fue a ver un ensayo y le encantó, y ahí nos enamoramos como profesionalmente, digamos, y empezamos a trabajar juntos, hicimos 4 obras juntos. Ya en la tercera obra ya éramos amigos, y ya podíamos conversar de miles de cosas más que del trabajo, y nos juntábamos en su casa a ver televisión toda la tarde, a veces a reírnos, y fue una relación muy, muy bonita, sobre todo yo creo que porque en lo más cerca yo he estado de un genio en mi vida, era un tipo genial, todo lo que le decía, todas las opiniones que daba, siempre tenían un punto de vista especial, particular, era realmente muy especial. Bueno, Pedro Lemebel está en nuestro consciente colectivo, así que por lo tanto tenemos también toda una cercanía con él de vida, digamos, de historia. ¿Cuál es hoy día la motivación para volver a contarnos una historia de él? Varias Bueno, historias, sí, varias crónicas. son varias crónicas, y esta obra nació primero con él, cuando estaba vivo, luego cuando él murió, se fue transformando la obra porque empezó a ser como una especie de homenaje de alguna manera. De hecho, le cambiamos el nombre y pusimos unas crónicas que no estaban inicialmente, como para hacer un círculo y mostrar todo su trabajo, como desde las primeras crónicas de su infancia hasta las más agudas y más ácidas. Todo con mucho humor, por supuesto, como era él. Era un tipo que aparentemente era muy duro de imagen, pero era muy divertido, muy simpático, muy gracioso también. Y bueno, y esta obra la estrenamos hace un tiempo atrás y nos fue realmente muy bien. Nunca esperamos estar, por ejemplo, en Providencia con Pedro Lemebel y el teatro lleno. En la Claro. época que nosotros trabajábamos con él, nadie nos prestaba teatro, la gente se asustaba, le daba miedo, era muy rupturista, decía las cosas muy directamente, en forma poética, pero directas, entonces asustaba a mucha gente. Y bueno, y este remontaje va a ser un poco también una especie de homenaje, porque después del estallido social, siento yo que cobró mucha más fuerza toda su literatura. Cuéntanos un poco, Rodrigo, del equipo que los acompaña, porque no son solamente ustedes en escena, ¿no? Y también un poquito de las crónicas. ¿Cuál es el recorrido por este viaje por las crónicas de Pedro? Bueno, está Laura Cantarillas, quien hace toda la escenografía, vestuario, es como la dirección escénica. Está también José Luis Aguilera, actor que ha estado en todas las obras con nosotros, en casi todas las obras con Pedro y con nosotros. Está Claudia Vergara, una actriz reconocida también de la Universidad de Chile. Está la Claudia y yo, que somos actores, directores y co-guionistas, adaptadores, sí. Hacíamos las adaptaciones los tres con Pedro, como que él iba revisando, iba dando el visto bueno a la escena, y así íbamos avanzando. Y bueno, está Hans Horta, quien hace la técnica, pero desde el escenario también, y hace también efectos musicales, y la música grabada es de ¿cómo se llama? Manuel García, de Manuel García. Sí, que hizo un tema especial para la obra. Y bueno, esto comenzó primero con un llamado de Pedro cuando estaba en la clínica, nos llamó y nos pidió que por favor
volviéramos a hacer algo juntos, que él necesitaba cerrar este círculo que había empezado hace 10, 12 años atrás, que necesitaba terminarlo, qué sé yo, y nos juntamos a hacer primero crónicas muy nuevas y muy urbanas. Y cuando él ya murió, decidimos incorporar las de su infancia y unas que hablan también sobre por qué él escribe como escribe, a modo de preludio, creo que se llama así. Entonces, de esa manera pudimos hacer como como una trayectoria, claro, como hacer el nacimiento hasta el final, porque incluso pusimos las palabras que él escribió antes de morir en su Facebook. Entonces, es una obra que habla desde cuando él estaba en el Zanjón de la Guada y estaba con su hermano defendiendo a un niño que era gay y todo el mundo lo molestaba, desde esa infancia hasta cuando muere y decide despedirse de todos sus amigos. Wow, lindo recorrido, sí, muy sí. lindo recorrido. En lo concreto, ¿con qué nos vamos a encontrar en la obra? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuántos son los personajes? Cuéntanos de aquellos. Bueno, una obra que está llena de muchos personajes, nosotros como que la forma de trabajar que tenemos en la compañía, como que, a ver, prestamos nuestra voz y nuestro movimiento para decir ciertas cosas, pero no armamos no armamos una caracterización de personaje, sino que con ciertos elementos vamos contando historias nomás. Entonces, por ejemplo, me pongo un cordel en el cuello, soy un perro, con José Luis nos ponemos de repente unas alas y un gorrito y somos los travestis. Después hay otro personaje que se ponen dos chalecos grandes y son las señoras de la playa. Con elementos vamos cambiando y relatando la historia. Y con mucha música también, porque, bueno, a Pedro le gustaba mucho la música. Me acuerdo su cantante favorita era Paquita la del Barrio. Ah, Tú llegabas a su casa y estaba siempre puesta Paquita la del Barrio de fondo. Y entonces también hay mucha música dentro del montaje. Por ejemplo, hay escenas que eran escenas escritas como con acción y diálogo que se transformaron en canciones. Porque una manera de entregar el mensaje no tan evidente de alguna manera, porque este mensaje, por ejemplo, una niña, La Leva, que es una crónica donde a una niña que por ser diferente causa envidia en el entorno y termina siendo violada. Pero como era tan fuerte contar esto de esta manera tan literal, lo que hicimos fue una canción de una mujer alegre, que se viste como quiere, que es libre, y cómo el resto de los personajes empiezan a acosarla porque les empieza a molestar esta libertad. Eso es básicamente la canción y la coreografía que se arma. es un teatro muy rápido. Además, ¿cierto, Rodrigo? Es un teatro donde la acción fluye rápidamente. El Claro, personaje entra y sale muy rápido. muy vertiginoso, donde mezclamos algunos videos con acción, con música, con canciones, con baile, Pedro era bastante también performático, entonces también tiene mucho de eso también. Yo creo que por eso los montajes que hicimos con él, la mayoría tienen momentos en que tú estás hablando con tu compañero y luego hablas directamente a público, le hablas a la gente, porque Pedro tenía esto de ser una persona que le gustaba provocar también. Y esta manera de provocar es interpelar directamente a la gente que está ahí en el escenario, o sea, en el público. Uh-huh. Rodrigo, te han estado mandando saludos de Puerto Montt, de Chimbarongo. Hay alguien decía que hola, recuerda hola. cuando vio la obra, que es muy linda. Sí, Una una obra obra hermosa, muy, muy, muy bonita. Ahí está Juan Pablo Bastidas, que viene después también. Sí, Juan Pablo es muy creativo, yo lo conozco. Hace poco, fíjate que encontré una foto de cuando estábamos en la escuela los dos, y salimos los dos, pero muy, muy jóvenes, los dos así como flaquitos. TBT creo que lo llaman ahora, ¿no? Que es como sacar fotos del recuerdo y publicarlas ¿Cómo se hoy llama? día. TBT, creo, algo así, de la sigla, si no me Es que equivoco. con la pandemia yo creo que han pasado todas estas cosas de un poco Sí, recordar. de buscar. Ahora en de pandemia buscar. me comuniqué con todos mis compañeros de curso del colegio, mis amigos del barrio, como que ha servido para eso, si es que se puede decir que sirve de algo la pandemia. Para lo único que ha servido yo creo que es para eso, para irse para adentro,
entender ciertas cosas y para recuperar ciertos recuerdos. Y en alusión al recuerdo, es justamente que aparece de nuevo esta obra, digamos, para publicarse, digamos, para mostrarse, porque finalmente, por lo que también entiendo, es una grabación hecha ya de aquel tiempo o no es un montaje nuevo, digamos. Es un montaje, sí, lo que pasa es que es una grabación nueva, porque nosotros Una grabación nueva. fuimos al Nescafé de las Artes y lo grabamos allá. Está hecho a 3, 4 cámaras, súper bien hecho. No, sí, no es un registro de la época, sino que es un montaje grabado para exhibirse audiovisualmente. ¿Tiene algún elemento nuevo con lo que nos vamos a encontrar? Digamos, sin spoilear, por favor. No, por supuesto. Pero hay adaptación nueva, entonces. Sí, por supuesto. Sobre todo porque hay ciertas escenas en que nosotros jugamos mucho e improvisamos con la gente. En este caso no había público, pero nos inventamos un público y jugábamos con la gente. Entonces, la escena de los perros, la escena de las flores, la escena de las locas del burdel, todas esas escenas son bien jugadas y nos reímos harto entre nosotros. Y yo creo que eso se transmite y queremos que la gente se ríe con nosotros también. ¿Hay algún tema importante que vuelva a aparecer o que aparece nueva? O sea, que resuena hoy. Claro, que resuena hoy, digamos, desde la obra. Y bueno, si es que agregan algún tema nuevo dentro del montaje. Bueno, yo creo que muchos, Pedro tenía esa característica, esa particularidad que se adelantaba a su época. Todo lo que él dice en sus crónicas ha ido pasando o la gente se ha dado cuenta de muchas cosas 10 años después, 15 años después de lo que él decía. Por ejemplo, él era feminista, en esa época era feminista, en esa época a él lo echaron del Partido Comunista por ser gay, y él luchó para volver a entrar y se hizo amigo de la Gladys Marín, no sé si no estoy seguro si entró nuevamente, pero sí luchó por estar en un lugar donde él quería estar, que no permitió que lo echaran, digamos. Sí, pues es una obra que se adelanta a muchas cosas. Por ejemplo, hay una escena que habla de esta glotonería del tanto tener, que hay mucha gente que la tiene en este país y que se apodera de todo, y cómo dice en algún momento esto le va a dar en la cara, que es justamente lo que está pasando ahora. Grandes temas que van a ir apareciendo entonces en bueno, y lo femenino, lo que decía Rodrigo de la Leva, es una canción, un cuadro que resuena mucho más ahora, porque Exacto. cuando se estrenó yo creo que estaban normalizados todavía ciertas conductas machistas al respecto, pero ahora cuando ya todos y todas súper claro que el respeto por el ser del otro, y en este caso por el ser de una mujer, tiene que ser 100%, que no hay excusas para un abuso, que no hay excusas para una violación. Ese tema resuena mucho más. Así es. Mucho. Sí, pues Pedro tenía la capacidad de siempre estar adelantándose, como te contaba. Entonces, por ejemplo, hay una escena en que él cuenta sobre una abuela que se encuentra con su nieta, que era una fantasía una abuela que anda buscando a su nieta y la encuentra, que fue solamente como lo que hace un poco Tarantino, ¿no? Que inventa una historia para resolver un problema, y resulta que esto pasó después realmente. La abuela se encontró con la nieta y empezaron a vivir juntas, entonces como que se adelantó a algo que ocurrió, y así con muchas cosas. Él hablaba de cómo los políticos había que encararlo, imagínate, hace 20 años atrás estaba hablando de esto. Claro que sí. Qué visionario de su historia. Sí, muy visionaria. Además de una resiliencia increíble, porque de nacer al lado del ¿cómo se llama? Sanjón de la Guada, de ver la pobreza. Nosotros visitamos su departamento, después cuando ya les fue un poco mejor se cambiaron un departamento, un blog, y después llegar a ser, no sé, una persona tan importante que la llamaban de Europa, la llamaban de Estados Unidos, fue a Harvard. Bueno, y hay una parte una anécdota muy bonita, que tampoco eso le importaba mucho, como que tampoco él se detenía en decir, oye, mira lo que he hecho, sino que como que vivía nomás. Y un día fue
nos pidió que nos fuéramos a dejar al aeropuerto porque se iba a Europa con un grupo de escritores y de repente nos llama al aeropuerto y nos dice que se bajó el avión. Y Oh, nosotros lo vamos a buscar qué pasó y era porque un escritor, creo que era Edwards, que iba en primera clase y todos los otros escritores iban en clase turista. Entonces él Ya. pidió que fueran todos en los mismos asientos. O todos en primera o todos en turista. Le dijeron que no Todo esto- y se bajó del avión. No, y no fue. bien, me parece. Era un loquillo, además No le importaba nada. O sea, Pero es que además era muy consecuente. no hay explicación para eso que tú estás contando. ¿Cuál es la explicación? Que Edward se le pagó a su Claro. Oye, después lo volvieron a invitar igual a él solo, o sea que da lo mismo, pero me refiero a que yo, por ejemplo, si me invitan a un viaje y pasa esto, no sé si hubiese sido capaz de hacer eso. Yo me mamo la diferencia y me voy hasta Europa feliz. Po. Sí. Claramente. Yo cuando estaba en colegio de monja, hice cosas como esas. Pero era chica, pues, tenía 9, 10 años, no sé. No sé qué habrá pasado, qué pasaría ahora. Oye, Rodrigo, ¿tienes alguna anécdota de la grabación, del momento en que fue hecha este producto, digamos, que se va a exhibir? Porque finalmente los tiempos están muy acotados, la energía es distinta, la forma también es muy diferente, fue hecha en poco tiempo. Cuéntanos un poco como de la realización. Bueno, fue sumamente agotador porque no tener público es súper heavy. Entonces, esperábamos de repente la reacción que no ocurría. Entonces, por lo tanto, como no ocurría la obra, yo creo que duró un poco menos, porque con público la gente va haciendo crecer la obra. Entonces, yo creo que salió más ágil de lo que era. Y hay una parte en que José Luis se baja al público y habla directamente con él. Yo voy relatando y diciendo, entonces él se bajó hacia la gente que estaba mirando, abrazó a la persona que estaba en el primer asiento, voy haciendo un relato y él lo va haciendo. Pero en este caso no había, entonces dije, y abrazó al camarógrafo y se tira la cara. Qué lindo. Oye, los vimos el sábado en la Irreversible, po. Estaba bueno en la televisión, se lucía harto, fíjate. Bien, sabes que los comentarios fueron súper buenos. Se lucía mucho la obra. Sí, yo creo que es una de las obras que más nos han elogiado, porque hemos hecho ya 3, y la más elogiada fue esta última. Lo que nos habla muy bien del público, porque quiere decir que tenemos un público atento, que es inteligente, que es crítico y que se está dando cuenta de todo. No basta con mostrarle cualquier cosa, porque de repente, no sé, como que se subestima un poco al público. Entonces, Claro. démosle algo fácil para que enganche. Y no siempre es así, porque esta obra era una comedia bastante más profunda que las otras, diría yo, con un mensaje mucho más fuerte, feminista, habla del micromachismo, y sin embargo fue la que ha tenido mejor crítica. Sí, y yo tenía mucho temor de verla en televisión, como la vi en vivo, pero dije, no, la voy a ver igual. Y fíjate que lo pasé bien, me gustó verla en televisión. Qué bueno. Los primeros planos, los acercamientos, y justo me acordé por donde mencionaste a José Luis, porque José Luis sale muy serio en muchas escenas en esa hora, discutiendo con el personaje de la Claudia y todo, por eso me acordé. Sí, sí. No, y se veía además muy bien. Eso encontré yo que increíble, porque nosotros hemos grabado la obra en estudio y todo, pero trabajar a 6 cámaras con una grúa en TVN ya es otra cosa, se ve maravilloso. No, muy bien, de verdad. Sí, y además justamente los acercamientos necesarios, las caras que uno necesitaba ver más cerca, eso se agradece. Se graba 2 veces, se graba en la mañana y después se graba en la tarde. Entonces ellos después van uniendo las escenas que quedaron mejor y las van uniendo. Entonces yo creo que por eso quedó tan bien, sí. Tremenda pega entonces. Sí, harta pega, sí. La de edición, para que no se noten los cortes, sí, No, estaba muy buena la edición, muy Ujú. buena, muy buena. Ni muy se buena. notaba el... Sí, de hecho los gestos precisos. Ujú. En esa parte cuando se empiezan como a pillar ya, a salir las cosas a flote,
que hay mucha gestualidad en una cara, en otra, estaba como súper bien puesta. Sí, pues porque el teatro tiene la capacidad de que uno puede ver todo. Aquí tienes que elegir qué ver, pero estaba súper bien hecho porque como que le daba un momento a cada uno, sí, es verdad. Sí, le da un momento a cada Fue uno. una súper buena experiencia. Así que yo lo que espero es que siga este ciclo y que se llamen más compañías, más obras. Es como abrir una puertecita para que el teatro entre en la televisión. Sí, hay muy buenas ¿Y compañías. se supone que el ciclo terminó entonces? ¿Ya no hay más obras? No, quedan 2 obras más y después se está Ya. analizando si hay un nuevo ciclo. Ya, perfecto. Que tiene que ver también justamente con la audiencia y todo ese tipo de cosas que ya Exacto. sabemos de cómo Sí. es. El maldito rating. Sí, Tal cual. Y tú lo conoces mejor que nadie, ¿no? sí. Yo me acuerdo cuando teníamos programas que los sacaban del aire por tener 20 puntos, que para ellos eran muy pocos, y ahora Todos son menos de eso. por 20 puntos. O sea, Ahora todo es abajo de esos 7, 9. ya con eso ya es demasiado. No, Cuando yo tener 9 es harto, es bueno ahora. Sí, pues. Cuando yo trabajaba en las últimas noticias, la competencia era establecer, eran 30 y tantos versus 40, pues, imagínate. Exacto. Es impresionante cómo ha cambiado ese Sí, número. y ahora es como, ¿quién ve teleserie? 5, 7. Sí, y yo creo que hay un segmento de gente que todavía le gusta harto la televisión. A mí me pasa, por ejemplo, que yo trato de, cuando hay sucesos especiales, veo televisión abierta, generalmente. Y cuando hay cosas como programas específicos, como que los sigo hasta que lo encuentro en la televisión abierta. Pero no es como antes que uno tenía la tele prendida todo el día. Sí, ha cambiado las costumbres de la audiencia, es verdad, eso sí. Rodrigo, cuéntanos dónde nos vamos a Coordenadas. encontrar de las coordenadas justamente de esta historia. La ciudad sin ti. La ciudad sin ti. No me las sé. Bueno, pero digamos, Ya, te vamos a guiar un Teatro en el poco. Café de las Artes desde el 15 de julio. Creo que, mira, es Teatro en el Café de las Artes 15, 16, 17 y que las Sí. entradas se compran en Ticketek. Creo que es eso. Así es. Uy, Así Ya, es. la Claudia me va a retar. La Claudia me va a retar. Pero no se preocupen los que están y las que están viendo, se meten a Café de las Artes y está toda la información, pero en todo caso es lo Ahí está mismo la cartelera es completa. lo que dijo Rodrigo, 15, 16, 17, Teatro en Café de las Artes, online, y se compran en Ticketek. Y se ve muy bien, está súper bien grabada. Mira, ahí está Chico Muñoz fans, tengo un grupo de fans, ¿ves tú? Mira, A ver. hola, ¿Qué creo? ¿Dónde? ahí. Tengo un grupo de fans, siempre me están apoyando Sí, ¿verdad? en todas las cosas que hago y Ahora que salgo de vacaciones, ¿qué dice? Y ahora que salgo de vacaciones, van a ver la obra. Bueno, les voy a adelantar a este grupo de fans que son de Villarrica, les voy a adelantar que vamos con una obra a Villarrica presencial. Vamos en agosto a hacer una obra allá en un teatro, se va a transmitir online, pero vamos a estar allá haciéndola para como una forma de inaugurar el teatro. qué bueno. Ah, qué lindo. Qué bueno. ¿Y sabes por dónde se va a transmitir? Se va a transmitir No. en la página de la... Dice que se va a transmitir además. Sí, se va a transmitir en la página de la Municipalidad de Villarrica. Buenísimo. Ya vamos a estar bueno. atentos entonces a eso para... Mira, les encantó. Es una sorpresa para ellos, no Sí. saben. Así que Necesitan conocer. Necesito conocer. Rodrigo, necesitan conocer. ya voy a hacer dieta de aquí a que me toque ir entonces. Ya, buenísimo. Rodrigo, ya nos tenemos que empezar a despedir, así que te agradecemos un montón haber compartido con nosotros durante esta gran obra en alusión y en homenaje a Pedro Lemebel. Y un abrazo enorme para ti con esta etapa de abuelo, Rodrigo. Yo sé que es algo súper importante para ti, para la Claudia, para la familia. Y un abrazo grande, grande. Debe ser una maravilla tener una chiquitita, hija de tu chiquitita. Sí, es maravilloso. Estamos todos felices acá en la casa, hablamos todos despacito, como que cambió la onda. Bueno, quiero agradecerle a ustedes también. Marieta, tú sabes todo lo que nos queremos, todo lo que hemos trabajado juntos. Sí. Con Marieta tenemos una historia juntos de cuando casi de la universidad. Sí, Entonces, nada, muy agradecido por esta entrevista. Creo que hay que
apoyar a la gente que apoya el arte. Somos pocos, pero Sí. juntos podemos hacer grandes cosas, así que se los agradezco muchísimo. No, gracias a Pues ti, nada, gracias a ti gracias a por ti. estar con nosotros. Un placer. Esta conversación va a estar acá, va a estar en Facebook, va a estar en la página web, y yo se la mando también a Pablo del Nescafé, tu parte, para que él también la La difunda. Corta esa parte cuando digo que no sé dónde es. Para que no te rete Pablo tampoco. Claro. No, vamos a repetir. En el Nescafé de las Artes, 15, 16, 17, y las entradas se compran, ahí mismo sale todas las indicaciones, en la página del Nescafé de las Artes. Así es. Perfecto, ahí está. Pasó piolita. Muy bien. Gracias. Gracias. Cuídate mucho. Un abrazo Cariño. enorme. Saludos a Juan Pablo. Chao. Sí, ahí está Juan Pablo. Vamos entonces a invitar inmediatamente a Juan Pablo para no perder más tiempo, Ahí está Juan Pablo. para que nos hable de esta obra Los archivos de Chile. futurista y Ciencia ficción. llena de ciencia ficción. Ciencia ficción cercana, además. Exacto. Sí. Juan Hola. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Gracias. ustedes. Gracias por conectarte antes y escuchar a nuestro querido Rodrigo. Sí, es que yo lo quiero mucho al Chico Muñoz, somos gente muy querida. Así Sí. que quería verlo y escucharlo y reírme de él, porque me hace mucho reír. Es muy gracioso. Sí, él es muy Sí. divertido. Ya su postura ya es muy Es muy entretenida. Ya. simpático, Rodrigo. Sí. Muy cariñoso, además. Oye, muchas gracias Juan Pablo por tu disposición, por también darte este tiempo de poder compartir con nosotros de este gran trabajo del que eres parte. No, gracias a ustedes por permitirme venir a hablar de mi obra, ¿no? Lo pasamos muy bien viéndola, además. ¿Ah? Sí, fue muy entretenida además, sí. Por Ya. eso quiero preguntarte, ¿cómo surgió esta idea de hacer un trabajo para plataforma online, Zoom, pero de ciencia ficción, una ciencia ficción tan contingente además? ¿A qué cosas estabas dándole vueltas? Sí, a ver, esto surge el año pasado, plena pandemia, ¿no? Como estando en el colapso mismo de vivir de esta otra manera, imposibilitados Ya. de trabajar, ¿no es cierto? Y como con la necesidad de decir cosas, hacer algo finalmente, ¿no? Como que Atorado. tenía este impulso, estaba medio atorado, exacto, y no sabía por dónde. Y nada, me tiré a escribir. Siempre estoy haciendo algo en realidad, ¿no? No es nada nuevo. Siempre estoy como escribiendo algo, alguna obra para hacer, porque es lo que hacemos, ¿no? Y me salieron un par de textos. El primero es Personal Trainer, que lo hice el año pasado con el Pato Torre y la Carmen Gloria Breschi. Y ese era puramente Zoom. Era una obra que sucedía en Zoom, que la gente la veía en vivo, y la dábamos a través de Punto Ticket. Ya. Y probablemente debo haber sido de los primeros que empezó a trabajar por fuera de las salas de teatro, como negocio de streaming. Que fui directo porque dije, ¿para qué voy a trabajar con la sala? Y fui directo donde los que hacen esto. Y bien, súper buena experiencia, súper entretenido, gente, quedó un tiempo en VOD, y inmediatamente después, mientras estaba ya armando eso, escribí este otro texto, que es distinto, es mucho más experimental, es más oscuro, es una comedia negra, y que tiene un juego temporal también importante, que tú te vas dando cuenta mientras la ves, que te empiezas a cuestionar, ¿dónde está sucediendo esto? ¿Cuándo está sucediendo esto? Así es. ¿No? Y que busca como reflexionar respecto de este presente que es como un futuro de ciencia ficción. Y de ahí surgió, armé un equipo, empecé a trabajar, luego por distintos motivos con este equipo no pudimos continuar, desarmé y empecé a armar otro equipo, ahí llamé al Chago Meneghello, hice una especie de casting para llegar a la Nati Sepúlveda porque no conocía a ninguna actriz joven que me diera con ese rol, que tuviera esas características, ¿no? Que se viera mexicana. Mexicano. Y súper bien como como gente conocida, un amigo que es actor más joven me dijo, oye, ¿sabéis qué? Ella puede ser, otros me sugirieron otras, y
Y llegué a ella, hice una prueba y súper bien. Y ahí llamé al director, con el equipo armado, porque a Marco Espinosa, pues yo ya tenía todo funcionando, pero no quería dirigir. Me di cuenta que era mucho, ¿no? Producir, actuar, dirigir, escribir, es demasiado. Siempre empieza a fallar por algún lado la cosa, y no quería que fallara por la dirección, y además sentía que le hacía falta una mirada más compleja, una mirada que complejizara esto. Y nada, Marcos fue la persona adecuada, obviamente, le dio otro vuelo a este asunto y a este proyecto, y calzamos súper bien, y la obra creció mucho, además, con el Chaco, la Nati y Marco, ¿no? Como que lo que yo tenía escrito no es lo que hay ahora. Ellos, como equipo, todos empezamos a encontrarle necesidades nuevas a este espectáculo. Y de ahí surgió todo lo que terminamos haciendo con Matucana, porque además a partir de eso es que surge la necesidad de una participación de una sala de teatro, un espacio teatral, como por la añoranza nuestra también del teatro. Buscando incluso la posibilidad de eventualmente hacerlo en la sala de teatro esto. Que si uno ve la obra se da cuenta de que algo de eso hay ahí, ¿no? No es una obra por Zoom. Es súper montable además. Sí, po. De hecho, queremos hacerlo. O sea, apenas podamos, probablemente vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a reconstruir los espacios. Si yo les muestro esta es la pieza que yo ocupo en la obra, que ahora la tengo disimulada, ¿no? Con una cortina, pero este es el set de mi personaje, ¿no? Pablo, me aparecen dos preguntas. Una, que ¿siempre pensaste en ti como este tercer personaje? O sea, ¿finalmente escribiste pensando en ti como este tercer personaje? Sí, no, la verdad. Siempre escribo pensando en que yo puedo hacer algo. Y obviamente yo no podía hacer ninguno de los otros dos. Escribo pensando en yo actuar, obviamente. Pero al mismo tiempo bastante desligado de mí, como hay un desdoblarse también, como no estoy pensando en algo que me acomode, como que sea algo que yo pueda hacer. De hecho, me dificulto bastante para entretenerme también, pues, ¿no? Y lo otro que también quería preguntar es, bueno, que creo que ya me lo respondiste, que tiene que ver como con este salto de los formatos de streaming a la sala de teatro. O sea, finalmente es por un tema de añoranza de montaje, ¿no? Sí, hay dos cosas. Una es la añoranza del montaje, y la segunda es un ejercicio metateatral. Alguien que vio la obra nos dijo, oye, yo creo que ustedes inventaron un género aquí, que es el metateatro telemático. Es un poco eso lo que sucede al final, ¿no? Estamos haciendo una obra que ocupa la herramienta telemática, pero nos metemos dentro de la sala de teatro para hablar de esto que nos está pasando a los actores, que no podemos trabajar. Sí, obvio. No vamos a spoilear nada, pero obviamente se visualiza en la obra que es teatro y que es una representación y que hay un lugar donde el actor vuelve a ser él, ¿no? Y eso se ve. Sí, tienes razón en ese sentido. Oye, a todo esto hay un cuarto personaje, que tampoco vamos a contar de qué se trata, que está por ahí, de dónde apareció, cómo apareció y cómo llegaste también a... Bueno, el cuarto personaje es Chin Lee, ¿no? Está en el título, ¿no? Los archivos de Chin Lee. Y es un personaje que siempre estuvo en la obra, pero en un principio solo se hablaba de ella. Y luego fue fue como bien obvio que tenía que estar de alguna manera, pero yo quería que siguiera siendo alguien invisible, ¿no? Alguien que está pero no está, que es muy divertido. Uno cuando escribe obras se da cuenta de que siempre está haciendo lo mismo. Y yo miro para atrás las obras y siempre hay un personaje que no está, siempre. En todas mis obras siempre hay un personaje que está afuera, que tú lo escuchas hablar, que lees cosas de ese personaje, que habla, ¿no? Pero bueno, y eso le da un misterio, y eso es súper entretenido, ¿no? Se vuelve un personaje misterioso que tú, como espectador, y hay una cosa literaria ahí,
que tú tienes que imaginarlo. Claro. Porque tú solamente lo estás de alguna manera leyendo a través de su voz. No lo ves, no está resuelto entero. Te invita a ti a que tú lo termines. Y es más, pese a que es súper obvio que es una mujer que no es, y que es extranjera, probablemente china, hay gente que me dice, pero ¿era un hombre? Y digo, no, ¿cómo? Y me empiezan a dar explicaciones y digo, bueno, sí, podría ser, pero no. ¿No? Bueno, esa la voz de Chin Lee lo hace la Carola Larena, que es una tremenda actriz, profesora de voz, trabaja en la Chile. Marco la incorporó, perdón porque no haberla mencionado antes. Después voy a hacer mención de todo el equipo. Y ella entró no sé, al minuto 90, ¿no? Porque siempre yo era Chin Lee. Cuando hacíamos la obra, yo leía a Chin Lee, ¿no? Yo decía sus textos un poco con el sonido con el que yo la imaginaba, pero llegó un punto en que dije, no, chao, Chin Lee no más, no, yo no soy Chin Lee, que alguien más haga Chin Lee, y Marco trabajó a la Carola y lo hizo estupendo. Encuentro que él hace, pero algo súper interesante además, hace un trabajo súper bonito, como para generar ese misterio, esa sonoridad como rara que tú decís, que no lográs identificar quién es, qué es, ¿no? Sí, Y te uno produce no inquietud. sabe, pero uno dice, es China, ¿cierto? Después, pero podría no ser Sí, China. sí, porque pero es China. ni la No, nacionalidad sí, que le queda muy tiene clara. sutilmente la tonalidad china, digamos, como el ritmo. Sí. Y trabajamos mucho eso, porque, a ver, si uno juega como a los arquetipos, es una comedia, ¿no? Pero es una comedia que a rato es farsesca en las actuaciones. Pero, entonces, si tú tienes un tipo de actuación farsesca y tienes un chino, tú le pones que diga la cosa así, ¿no? Pero es como un poco circense. La caricatura. ¿No? Es demasiado farsesco. Y queríamos jugar, porque no porque una persona sea china va a hablar así, ¿no? Puede que tenga excelente dicción inglesa, Sí. por ejemplo. Oh, que me dan ganas como de contar cosas y no quiero contar No, cosas. hablemos de los recursos. ¿Cómo surgieron los recursos audiovisuales, Juan Pablo? Hay muchos recursos audiovisuales muy entretenidos. Parte, de hecho, la obra con un prólogo bastante interesante, digamos. Y después hay recursos, entre medio hay recursos muy interesantes también. Sí, hay una propuesta audiovisual súper como contundente ahí. La trabajamos con el Raimundo Bastidas, mi sobrino, hijo del Rodrigo y la nena, que es cineasta, que anduvo estudiando en Japón como un año, y de ahí se fue a España, es seco. Ahí está la mano. Sí, y yo a Raimundo le dije, ¿sabéis qué? Mira, propon algo, juégatela, sobre todo para lo primero que hizo fue el prólogo, que era súper importante que el prólogo, le dimos pistas de lo que queríamos, pero con mucho campo para que él jugara. Y eso es súper importante porque un poco el trabajo de hacer teatro es así, tú le das pistas, tú no le dices al actor cómo es el personaje, ¿no? Ni le dices al escenógrafo cómo es la escenografía. Tú le dices qué es lo que quieres lograr y el artista lo resuelve. Y de ese mismo modo trabajamos con Raimundo la edición audiovisual. Él propuso y sobre esa propuesta hubo muy pocas modificaciones porque en general todas sus propuestas fueron bastante acertadas, logró transmitir súper bien lo que le pedía el director, ¿no? Marco, y yo como productor, que también tengo ahí que hacer algunos como solicitudes a veces, ¿no? Y bueno, y está el prólogo más todo el trabajo audiovisual a la obra, porque es una obra que, esto no es un spoiler, en el principio lo decimos, la obra son unos archivos recuperados. La obra dice, estos son unos archivos recuperados que se llaman The Chin Lee Files, los archivos de Chin Lee, recuperados que fueron desclasificados por Anonymous en el año... Y por ende tienen algo, ¿no? Tienen algo de eso, ¿no? Están como intervenidos, como sucios a ratos, como hay cosas que están censuradas.
¿no? Y todo eso lo vuelve súper actual, le da un toque medio conspiranoide también, Claro. que es la tónica con la que estamos jugando, como que le agrega algo al género un poco. Y bueno, el género que ya no sé cuál es, porque ¿no? Pienso que es una comedia, pero después no es comedia y que es ciencia ficción, pero si miráis la obra en realidad tú puedes decir, no, pues esto no es ciencia ficción, o ¿para quién es ciencia ficción esto que estamos viendo? ¿No? ¿Quién es el depositario o el receptor de la ciencia ficción? ¿Quién es el espectador de la ciencia ficción? Pero tomando justamente de lo que... Sí, tomando un poco de lo que tú dices con respecto a esto de la fabricación audiovisual para la obra, te quería preguntar si, bueno, porque este inicio es bastante particular, pero durante la obra también transcurren algunas cosas audiovisuales que parecen bien interesantes también. ¿Viene un poco de rebote de lo que sucedió con tu sobrino, digamos, o finalmente era algo que ya venía creado desde antes? No, venía desde nosotros con Marco. Fue un trabajo que hicimos con Marco, que con él de alguna manera diseñamos esto y dijimos cuáles eran, como por ejemplo la escena final. Ya, la escena final es un recurso audiovisual cinematográfico súper específico. ¿Ya? Y eso lo hicimos nosotros con la gente de Matucana, que ellos son nuestro equipo técnico audiovisual, pero teníamos como desde la dirección súper diseñado qué era lo que queríamos, cuáles eran los planos que queríamos hacer, dónde, si era un traveling, si era un zoom out. Yo personalmente tengo como mucha referencia audiovisual cinematográfica, Marco también. Entonces, es bonito además cómo se nos van mezclando los géneros en esta hibridez en la que estamos jugando, obligados, pero súper contentos también. Nos gusta mucho, yo estoy feliz con esto, me encanta. Cuéntanos un poquito de los personajes. Lo que se pueda contar. Lo que se pueda contar, obviamente. Como de dónde te aparecieron, principalmente como dentro de tu imaginación, para no contar, digamos, quiénes son y qué es lo que hacen, digamos. Sí, obvio. Bueno, tenemos los tres personajes principales más Chin-Li. De Chin-Li ya hablamos un poco. Exacto. A ver, partamos de la anécdota, ¿no? La obra es un taller de literatura de ciencia ficción. Eso es lo principal. Es un taller de literatura de ciencia ficción con este profesor argentino donde hay dos alumnos. Hay dos alumnos, pese a que el taller tiene más. Pero a esta sesión llegaron solo dos. Aquí hay razones que son artísticas, hay razones que son prácticas, ¿no? El hecho de que los personajes tengan distintas nacionalidades, profesor argentino, alumna mexicana, alumno chileno, Claro. tiene que ver en un inicio como ejercicio literario para justificar que hagamos esto en Zoom. Claro. ¿No? Al ver la obra tú te das cuenta. Suena como al chiste, además, ¿no? Típico, en el avión iba un chileno, un argentino, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Al mismo tiempo, cuando estás haciendo comedia, tú tienes que construir los personajes desde características bien extremas que te den posibilidades de hacer humor, ¿no? Mi personaje originalmente era español y la verdad es que no funcionaba. No me funcionaba a mí, probablemente a otro actor le saldría estupendo, pero a mí no me funcionaba. Entonces dije, no, argentino. Y empezamos a jugar con el argentino y al parecer tengo más dominio de eso. La Martina era mexicana y eso se explica un poco en la primera escena de Rolf, o sea, de León, perdón. Ahí hay una leve explicación de por qué es mexicana y por qué, y el personaje chileno, que es Rolf, que vive en Valdivia, de familia alemana, pero al mismo tiempo tiene este rollo como en el que estamos hoy día en Chile, de la deconstrucción colonialista, ¿no? Que se transforma en un arribismo cultural, ¿no? Un arribismo étnico, incluso, pero al mismo tiempo puede transformarse en una prepotencia también, como, no puedo decir marichihueu, ¡ay, no! ¿Cómo te le ocurre decir marichihueu? ¿No? Mari compuché, no, tú no eres mapuche, ¿no? Pero oye, bueno, en fin, todas esas cosas tratan de mezclarse un poco y son las que les dan las características a los personajes que tienen como, desde la dramaturgia,
una finalidad también como temática. Están ahí para justificar tocar ciertos temas. Me permiten a mí tocar ciertos temas y abordar ciertos temas desde un lugar. Hablamos puras ambigüedades, acá para no decir nada. Nadie va a entender nada de esto mientras no vea la obra. Es para Esa que es la vean idea, la bueno, obra. esa es la Para que idea. vean la obra, evidentemente. Sí, claro, hay que ser súper interesante igual para que vean la obra. Claro. Si contamos la anécdota, no. Sí, pues nos matamos los chistes y todo, obviamente. Sí, pero no, pero se entiende y siempre, o sea, la anécdota da lo mismo contarla, si al final, para mí, digamos, lo interesante de la obra, la anécdota está en el resumen que la gente puede leer en la portada de Matucana 100, ¿no? Matucana 100. ¿No? Ahí podía entender que todos estos personajes de alguna manera están coludidos, mandatados, manejados y manipulados por Chin Lee. Y Chin Lee no está. Así es. ¿El tema principal siempre lo quisiste es poner en tapete en alguna obra o finalmente también se fue dando a medida que fuiste escribiendo? No, surgió naturalmente. Para mí, de hecho, lo que partí escribiendo tenía más bien que ver con arribismos intelectuales artísticos. ¿Ya? Me estaba riendo como de los gremios artísticos y sus arribismos intelectuales. ¿Ya? Y eso está ahí. Pero el tema principal de la obra son las conspiranoias, ¿no? Y todos esos discursos conspiranoides que no tienen ninguna justificación y están basados básicamente en que yo creo que sí, ¿no? Y en cómo eso te puede llevar a tomar decisiones tan drásticas como, por ejemplo, arriesgar tu vida, por ejemplo, ¿no? No sucede en la obra, pero no vacunarse es arriesgar tu vida y arriesgar la vida de todos los demás, además, ¿no? Oye, mira, yo nunca había pensado que iba a conocer a alguien así. Yo conozco al papá de un niñito de 10 años que le dijo al niñito que la Tierra era plana. El niñito está en una tremenda confusión existencial porque en el colegio le dicen que la Tierra es redonda. Yo le regalé un globo terráqueo y el papá le dice que la Tierra es plana. Imagínate. Yo pensé que no iba a conocer a un ser tan cerca, digamos. Y el papá de él insiste que la Tierra es plana. Sí, Imagínate. ¿Y qué le vaya a hacer? Y ahí uno se ve enfrentado, y a todos nos ha pasado en algún grado, que te llega como el hijo de que está en tu casa jugando con los niñitos y tú, no, chuta, ¿le puedo rebatir su creencia? ¿Decirle que su papá es un estúpido? Qué fuerte. Qué difícil además como rebatar esa idea que claro, está que tan además los niños lo incorporada. cuentan muy transparentemente. Tía, me dijo, mi papá dice que la Tierra es plana y en el colegio me dicen que es redonda y usted me regala esto que es redondo. ¿Qué hago? No, heavy. Bueno, sí. Un poco para allá va, pero al mismo tiempo desde un lugar que no es tan serio tampoco. O sea, al final, ¿a quién le importa, no? A menos, o sea, a ver, cuando estamos hablando de salud pública es súper importante, ¿no? Y bien, ahí tenemos que ponernos serios, pero es una obra, es una peliculilla. ¿A quién le importa? La idea es que te reáis un rato, que lo pases bien. Y si es que logras sacarle una segunda o tercera capa, mejor todavía, ¿no? Oye, Juan Pablo, pero a ver, déjame entender algo. Partiste escribiendo en algo que tenía que ver como con el mundo artístico, digamos. Sí. ¿Cómo llegaste a esta información de los archivos de... ¿Cómo se llamaba? De Chile. No, lo de los anónimos. ¿Cómo me metí para allá? Claro, ¿cómo llegaste ahí? Yo creo que eso es la contingencia nomás. La contingencia es que se te mete en algún momento y te obliga a que esté ahí. Porque cuando está ahí escribiendo, finalmente hay muchas cosas que dentro de una escritura, muchas páginas que no quedan porque no resultan como coherentes con la historia que estáis contando. En alguna parte me empezaron a aparecer los objetivos de los personajes, más allá de los discursos como más banales y de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Están leyendo un cuento,
opinan de esto, pero a propósito de eso, ¿no es cierto? Como están leyendo cuentos, uno de estos cuentos tiene que ver con esto que estamos viviendo. Claro. Y ahí es donde se produce el clic, ¿no es cierto? Quiebre. Y ese quiebre que te hace aterrizar la obra, y se pone la obra que estaba en una liviandad, como en una superficie, de repente como que hace así, ¡fu! Y los personajes lo acusan, ¿no? Los personajes como que acusan esto y es como, oh, pero qué heavy, ¿no? Y es el apocalipsis, ¿no? Es esto. ¿M? Y ahí es donde se vuelve ciencia ficción. Y ahí es donde se pone temáticamente pesado, pero finalmente deriva hacia otro lugar también, que es más amoroso, que es súper amoroso, de hecho, ¿no? Y que es bien inesperado, además. Rodrigo, dentro de me quedo algo rebotando de lo que tiene como un poco... Perdón, Juan Pablo, me quedé con Rodrigo pegado. Me quedo algo rebotando de lo que habías dicho al principio, que tiene que ver con este personaje incógnito, o este personaje como invisible. ¿Tienes alguna explicación de que por qué siempre resuena en tus creaciones? Mira, cuando yo estudiaba dramaturgia con el Egon Wolf, ¿no? Sí. Maestro. Hoy se nos murió el PPC Cal. Ya, Sí, mucha. heavy. Un saludo, Pepito. Los salamos. Sí, lindo, Pepe. Cuando yo estudiaba con el Egon, estudiábamos su obra, ¿no es cierto? Y hablábamos de, por ejemplo, una de las cosas que pasan siempre en la obra del Egon, y es que siempre hay un personaje que llega de afuera. Siempre hay un invasor en las obras de Egon Wolf, ¿no? No me quiero comparar con Egon, por favor, ¿ya? Sino que estoy hablando del recurso. Y eso generaba en las obras de Egon una cierta peligrosidad. ¿Por qué lo hacía? Ni idea, pero y probablemente porque en él existía esa latencia. Yo creo que algo en mí, no lo tengo claro porque no he ido últimamente al psicólogo, a terapia, a trabajar estos temas, pero me doy cuenta como de que siempre existen estos personajes. Yo, sí, es que hurgo un poquito, yo puedo entender que en mi infancia hay temas de ausencias, ¿no? En mi infancia hay temas de personajes importantes ausentes, ¿no? De figuras paternas, maternas, etc. En ausencia de esos personajes en algunos momentos importantes, entonces es bastante entendible que en las obras existan eso. O sea, es más, ¿no? Hay obras en lo que por ejemplo en Estúpido, que la hice con el Chico Muñoz, no sé si la viste, si la vieron, pero que era muy buena, era muy entretenida, y que era como un Hamlet, ¿no? Y Hamlet es un personaje cuyo padre es un fantasma. Claro, sí, es verdad. Y no sé, ¿no? Va por ahí. Tiene que ver con eso. Perfecto. Bueno, pero en Sí, todo me caso, queda súper claro, se presta entonces. idealmente este recurso para esta obra, o sea, ese personaje que no está y que está más o menos moviendo los hilos detrás, que uno se empieza a dar cuenta, que es muy entretenido. Po. Claro, que Ya. el hecho que no esté Sí. presente, claro, tiene que ver como con esta, porque finalmente el nivel de poder que tiene esta persona que no está, es finalmente la que mueve toda la obra. Tipo. Eso es muy potente. Sí. Qué bueno. Lo pasaron bien, entonces, le gustó. Bien, lo pasamos bien, sí. Ahí anotando todo lo que encontré, me gustó mucho. Sí. Ya, Qué bueno. ya subimos nuestros comentarios en la página web, no lo hemos hecho todavía, pero lo haremos. Lo haremos. Mándenmelo para compartirlo por mis redes también. Gracias. Juan Pablo, invítanos entonces a las coordenadas con respecto a archivos de Los Chin Lee. archivos de Chile. Bueno, a ver, la obra Ciencia Ficción, los archivos de Chin Lee, se está dando digamos, en la página de Matucana 100. Matucana 100 es un coproductor de la obra, cosa que agradecemos mucho. La obra se está dando de jueves a domingo a las 8:30 de la noche, son funciones, como en el teatro. Ya no es que esté disponible a cualquier hora. Está disponible desde un poco antes de las 8:30. Yo me metí a las 8 el otro día y ya se podía ver. ¿Ya? Entonces ahí uno puede jugar un poco, está en ese rango. A las 8:30 tú puedes comprar tu entrada ahí mismo, la puedes comprar ahora también,
¿no? Tú puedes pagar, hay un sistema de paga lo que puedas, de 2, 4 o 6 mil pesos, que es muy bonito, y ¿sabes lo bonito de esto? Es que en general la gente paga un poco más. Sí. ¿No? Pasa eso, ¿no? Consciente. Sí, es un pago consciente. Y eso a nosotros nos gusta mucho, no nos venimos a ser millonarios con esto, queremos que la obra se vea, pero sentimos una gratificación de la gente que hace un esfuerzo por pagar un poco más, por el cariño y por el esfuerzo, ¿ya? m100.cl, de jueves a domingo a las 8:30, ahí te metes y ahí está la obra. La dirige Marco Espinosa, actúa el Chaco Meneghelo, la Nati Sepúlveda y yo, y la Carola Larenas, en la voz de Chin Lee. Hay un trabajo de fotografía y afiche muy bonito que lo hace el Tomislav Ostoik, que también es destacable, y bueno, y el trabajo audiovisual del Raimundo Bastidas y la gente de Matucana 100, que se han portado súper bien con nosotros. Estupendo. Muchas gracias por la invitación. Es un trabajo de verdad que es fascinante en su factura. Que, por último, te quería preguntar cuánto se demoraron en hacerlo. Ah, detalle. La obra la estuvimos ensayando como desde noviembre. ¡Wow! Y la vinimos a grabar recién en mayo. Ensayamos mucho. Hicimos un trabajo de investigación bien largo. Y la parte audiovisual la grabamos en mayo, o sea, grabamos la obra, digamos, en telemática en mayo, y una semana después grabamos lo de Matucana, que hicimos como una jornada audiovisual ahí súper súper bien, cuando se pudo, porque también tuvimos que postergar eso un par de semanas hasta que hubo permiso para ir. Y de ahí vino durante todo junio, que fue el proceso más largo probablemente como trabajo único, el trabajo audiovisual de edición. El de edición de montaje. Claro, y trabajo de color, de sonido, que también ahí fue súper importante. Y sí, eso fue un mes más. Va a estrenar el 1 de julio. Bonito trabajo, Sí, la verdad que es sí. un lindo trabajo. Sí, Qué es bueno. súper bonito, Juan Pablo, porque uno se encuentra con algo nuevo, visualmente. Como que nosotros sentíamos que el espectador está un poco cansado de la obra de Zoom, que usa el Zoom simplemente como eso, digamos. Entonces se agradece mucho la inclusión de recursos, que la visualidad entregue más lecturas también. Y que la historia también vaya como... Claro, que la historia vaya en otro lado totalmente, claro. Distinto, que sea como esta habitualidad del Zoom. Sí. Qué bueno que eso se logra transmitir, porque trabajamos harto. Y hay un trabajo ahí importante de la dirección, del Marco Espinosa, ¿no? También. Pero es un trabajo conjunto, creativo, también de los actores, todos sugiriendo y aportando. Porque así es como hacemos teatro también, ¿no? En teatro todos hacen de todo. Así es. Oye, ya, pues, muchas gracias. Oye, seguiría conversando contigo, pero ya nos tenemos que ir ya por la hora, ya se nos va a cortar. Antes que se nos corte, el Instagram. El Instagram. ¿Tiene límite esto? ¿Tiene límite esta cuestión? Una hora. Ya estamos pasando. Ya, ok. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo enorme a la distancia. Un abrazo enorme, muchas gracias. Y cariño a todo el equipo, porque es muy gratificante y muy, ¿cómo se puede decir? Muy rico ver una obra que te sorprende, que te saca del lugar en que te has acomodado. Y eso me pasó a mí con esta obra. Sí, qué bueno. Esa es la idea. Nos vemos entonces. Gracias. Tú desconecta tu post, querida. Ahora ya, chao. Besitos. Chao. A todos los que Gracias. están mirando ahí. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya pues, Muy bien. lindas conversaciones por lo Sí, demás. interesantes obras muy distintas que por favor aprovechen y vayan a comprar su entrada. La ciudad sin ti, Crónicas de Pedro Lemebel, un homenaje al escritor de la compañía Chilean Business, y Los archivos de Chin Lee, una obra distinta que utiliza la plataforma Zoom de una manera nueva, sorprendente en lo audiovisual, con un tema distinto también, en Matucana 100. No es solo suma, además, sino que va mezclando distintas formas y distintos planos visuales, así que eso es maravilloso de poder disfrutar. Así que vayan a verla, de todas maneras. Y nos vemos la próxima semana. Próximo miércoles. Muchos cariños
esta conversación va a estar en Instagram, en Facebook, y en YouTube y también en la página web de nuestra fundación. Muchas gracias por acompañarnos y entonces nos vemos el próximo miércoles Sí, nos vemos a partir de las 6 de la tarde con nuevos Y no se invitados. olviden, Nescafé de las Artes de la Ciudad Sin Ti, Matucana 100, los archivos de Chin y Li. Exacto. Chao, chao. ¡Feliz cumpleaños! Ah, sí, cumpleaños.